Por otro lado, están haciendo un estudio de con quién estamos perdiendo, con quién estamos luchando, y los muertos los ponemos nosotros, la sociedad mexicana. Por el nivel de organización de los carteles de la droga y la intensidad de la lucha que sostienen entre ellos y con el gobierno, México padece 2 conflictos armados no internacionales. Esto es lo que concluye una Academia de Derecho Internacional Humano en Ginebra, Suiza. En particular, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación fueron estudiados por el proyecto de Estado de Derecho en conflictos armados. El gobierno de México está involucrado en 2 conflictos armados paralelos, pero no internacionales, contra al menos de esos que son los más sobresalientes: Cartel Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa. Eso es lo que está pasando y efectivamente esto ha provocado una cantidad inusitada de ataques, luchas, balaceras y víctimas mortales. Pues desde fuera así lo ven. ¿Y el gobierno de México qué opinará? ¿Que por qué no lucha contra esas 2 fuerzas tan poderosas que señala que están activas? Bueno, es que dicen que sí, que tiene 2 conflictos con esas 2 grandes organizaciones delictivas, que está librando una guerra armada, una lucha armada contra esas esos dos cárteles. Es lo que dice el estudio. Claro, eso ya lo sabíamos. Para el gobierno mexicano, pues no hay mucha diferencia entre quién está del otro lado, ¿no? Son siempre los delincuentes de distintos niveles, y va buscando a cada uno de sus jefes para tratar de capturarlos, y no establece alguna diferencia entre ellos. Pero pues no parece que actuara el gobierno, sobre todo después de aquella consigna de no balazos sino abrazos. Se nos cayó la fortaleza que sentíamos que estaba detrás de nosotros defendiendo la seguridad en este país. Sí, desde luego eso desactivó mucho de la efectividad de la lucha contra el narcotráfico, porque pues no debe uno esperar que estos grupos tengan alguna capacidad como para analizar el efecto social de sus actos. No, ellos tienen simplemente la misión de obtener dinero, obtener cada vez más dinero, y de extraérselo tanto a quienes compran las drogas como a quienes resisten sus intentos de extorsión en todo el país. Y me he estado pensando que por qué vemos que en cuestión del trabajo de las autoridades no vemos resultados. Porque bueno, ya sabemos que los carteles, pues obviamente ellos cumplen su tarea, ¿no? Van hacia lo que necesitan, a conseguir las ganancias, lo que quieras. Pero ¿por qué no vemos resultados por el lado de las autoridades? Porque también muchas veces las autoridades cumplen doble función, y es lo que hemos visto. Tan solo a nivel municipal vimos que muchos, como decías, ya estaban o amenazados o por voluntad dentro del mismo negocio de los carteles. Entonces, ¿cómo vas a pedir que se pongan a combatir al crimen cuando ellos son muchas veces parte de ese mismo crimen? Y es por eso que luego no vemos resultados y pensamos que las autoridades son indiferentes. No, es que no son indiferentes. Lo que pasa es que muchas veces son parte de, y eso lo vimos en Guerrero,
cuando vimos que muchos jefes policíacos ya estaban de parte de los ardillos, de los rojos o de los distintos grupos. En Michoacán hemos visto lo mismo. Acá con el cártel Santa Rosa de Lima, el del mentado Marro, también vimos que hasta eran cuates el jefe de policía de una de las poblaciones y ya le había dado el pitazo de que llegaban las fuerzas. ¿Cómo se va a poder combatir cuando queremos combatir con alguien que es parte de el problema? Por una razón que se da en una sola frase. Se hizo popular, es la ironía del mexicano que se impone ante una situación así de delicada y que reza: si no puedes con el enemigo, Únetele. Imagínate que nuestras autoridades menores estén en esa actitud, pues en la torre, porque nosotros, los ciudadanos, y tus posesiones, cualquiera que sea, ya sea tu sueldo o tu propiedad o negocio, está en medio. Y eso parece que no, pero lo que en el fondo está realmente ocurriendo. Como no se puede contra el enemigo, se han unido a ellos. Xóchitl Medina Loza, de 47 años, en Cuernavaca. Nunca he tenido que corregir al respetable señor Héctor, pero hoy quiero comentarle que no se dice cártel, se dice cartel, para referirse a las células delictivas del narcotráfico. Saludos para todos. Creo que lo leíste al revés. Sí. No se dice cartel, se dice cártel. Ándale. Ahora sí, Bueno, eso es lo leíste bien. correcto, cártel, porque está tomado del lenguaje del estudio de las finanzas internacionales. Muy bien, Graciela. Alguien bautizó así a los grandes monopolios económicos a principios del siglo XX, los pusieron cárteles, ¿sí? Pero en efecto en español no existía, y sí era un cartel de publicidad, decía la canción. Pero el cártel es un término con K, tomado del alemán, y significa monopolio de un gran negocio, de una gran actividad industrial. Xóchitl, le agradezco la forma tan respetuosa, pero ya oyó la explicación. Aquello es alemán y se escribe con K. Sí. Y nosotros conocemos, sobre todo hay una manera muy simpática. ¿Se acuerdan de en un cartel? De publicidad. Con la simpatiquísima, el encanto de mujer que era Rocío, que cantaba eso, que se había enamorado de alguien a quien había visto, según la historia de la canción, en un cartel. Y aquí les llamamos carteles, en otras partes les decían pósters, pero era más correcto, nos decían los maestros. Cartel que póster. También les decían afiche. Ah, sí. No, y cómo les llamaban los norteamericanos a las figuritas de una dama en poca ropa, con mucha belleza. Pin-ups. Eso. Las estampaban en los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y pobrecitas, con una ropita íntima nada más, volaban en aquellos Speed Fight, que tenían fauces de tigre y volaban muchísimo en la Segunda Guerra Mundial con su mujercita preciosa en un costado. Los carteles mexicanos son los que manejan el fentanilo que se consume en los Estados Unidos. No es ninguna novedad para nosotros, pero para ellos sí. Están aclarando que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación
son los principales grupos responsables del contrabando de esa sustancia a Estados Unidos desde México. Ambos grupos delictivos son los más fuertes y violentos que operan en territorio nacional. Han establecido conexiones con bandas de otras regiones, en otras naciones incluso. El de Sinaloa, dirigido por Ismael El Mayo Zambada, y Alfredo e Iván Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que el Nueva Generación es encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, que se ha convertido en uno de los principales objetivos a capturar por parte de la DEA. Este cabecilla ha provocado ya que Estados Unidos, el Tesoro, le nombre el más buscado y el de más alta recompensa por su captura. Sí, nada menos que el hombre más temible de la historia. Pues creo que sí está enfatizando mucho esto de Estados Unidos, y lo que no creo es que sea cierto que esto vaya a suspender de alguna forma el flujo de droga a Estados Unidos, donde hay una gran demanda, mercados pero bien asegurados. Ese es el modo de operar de ellos. Sí, ¿Cuál es el enemigo público número uno? Bueno, pues ofrezcan por su cabeza la mayor cantidad que se pueda disponer. Ya, se acabó. Pero nosotros sabemos que es como la hidra, ese animal monstruoso, Tomás Mojarro. Que Hércules, le cortaba una cabeza y le brotaban varias, hasta que le corta de raíz todas, porque era un héroe, ayudado por los dioses. Y es así como la hidra de Lerna es aniquilada. Suponiendo que lo detengan, hay tan buena organización que lo que sucede es que luego se atomiza toda esa empresa y surgen, digamos que más sucursales que van a seguir abasteciendo todo ese movimiento de fentanilo hacia los Estados Unidos, porque la demanda sigue allá, sí. Y también allá hacen sus movimientos con los mentados laboratorios caseros. Es que en México es lo que no han entendido en otros países. Nuestros delincuentes de esa naturaleza tienen su organigrama, ¿no? Sí. Entonces, desaparece la cabeza y enseguida hay uno o dos. Sí, y los inmediatos, los subalternos inmediatos, ellos siguen trabajando como si nada, solo que ya no tienen que rendirle cuentas al de arriba, y se empiezan a embolsar en la parte del flujo que le tocaba a la cabeza. Pero lo curioso es que todo está tan organizado que de veras estos hubieran sacado a México del hoyo de Pemex o de los problemas financieros, porque todo súper organizado. Fueron creando poco a poco. Como sugerías tú una vez, Tomás Mojarro, y como operó la rebelión en aquella posesión francesa en Argelia, sí, que los de abajo no conocían más que al inmediato superior. Y así también es una base de los guerrilleros. A un guerrillero lo pueden hacer garras y no denuncia porque no sabe quiénes están allá arriba, conoce nada más su pequeña burbuja y hasta ahí. Están muy bien organizados, pero en Estados Unidos los que comercian con la mercancía que les llega de México, allí no
no hay detenidos, no hay nada. No, sí acaban de detener a 600 de un jalón. Ah, 750. Estuvo cuando Estados Unidos dijo, no, ya estuvo bueno con lo de la nueva generación de Jalisco. El mentado Y- operativo. El viernes 600 detenidos ¿De qué nacionalidad? mexicanos. No, yo me refiero a los norteamericanos que trafican con la mercancía que les llega Bueno, de de México. esos 600 agarraron. Los que consumen esta droga están inmunes, no tienen ningún castigo ni nada. Pues no. No está señalado en la ley. Y en Pero muchos a mí países- se me hace que hay mucha faramaya en esa información, para no decir que no están haciendo nada. La verdad es que hasta que no veamos nombres, listas, posiciones clave que ocupen, etcétera,